¿Qué significa en sí un esquiz? Un esquiz es fundamentalmente un proceso metodológico para enfrentar una visión total. Generalmente la metodología siempre había estado encaminada a partir del punto de partida y comenzar el siguiente paso, hasta llegar a un punto final. Y todo ese proceso conllevaba una visión única, pero ¿cómo se dice? Este pequeño inicio que ustedes tienen acá. ¿Epígrafe cuál? El epígrafe que ustedes tienen acá, que el punto de partida es el punto de llegada, que es el planteamiento que el marxismo hizo como un gran aporte a la metodología. Es decir, que el enfrentamiento ya no era un enfrentamiento partiendo del inicio para la totalidad que se recogía. Y el esquiz lo que trata es de recoger en una sola posición todo el discurso de un proceso. Entonces esa es la gran virtud del esquiz. De un proceso que no es ni lineal ni acumulativo. Ni acumulativo, sino que es holístico. Es la visión holística de enfrentarse al conocimiento. Pero además me han preguntado a mí por qué esquiz se viene como de esquizofrenia. Más que, no es esquizofrenia, es del pensamiento. Esquice. El esquice es fundamentalmente en latín, no sé si en griego o en latín, viene de pensamiento, de totalidad. ¿No? Y como la esquizofrenia se da precisamente en el desdoblamiento del pensamiento, ¿no? Pero no es de la esquizofrenia. No es de la esquizofrénica, sino de la totalidad. Es decir, el esquiz lo que totaliza el pensamiento, el proceso de un pensamiento. Ok, Germán, un esquiz se compone fundamentalmente de categorías y funtores. Sí, el esquiz parte de romper con las formas equivalenciales, primero que todo. El desarrollo del pensamiento lineal, de la lógica, usa como elemento relacional y ordenal las formas equivalenciales, que también surge del desarrollo que Marx genera como síntesis en el primer capítulo del Capital. Las primeras páginas del Capital son sobre las formas equivalenciales, para mostrar cómo a través de ellas, en la dinámica que se planteaba como encontrar lo común en lo distinto, ese desarrollo que él planteó y que inicialmente ellos no dijeron lo común en lo distinto, sino lo común en lo diferente, porque no había claridad entre la diferencia y lo distinto. Con el tiempo se fue aclarando eso y entonces realmente la frase más acomodada a la realidad de hoy es lo distinto, lo común en lo distinto. Esa visión de lo común en lo distinto es lo que le permite a hacer toda una teoría sobre los usos, las utilidades, la objetividad y la subjetividad. Pero precisamente eso es la vieja concepción del mundo. Entonces, entrar a hablar de eso no es el problema, sino la ruptura con esa visión de lo común en lo distinto.
Y esa ruptura se da fundamentalmente en acercarnos al mundo para tomar lo distinto de lo común. Es decir, partimos de lo común y una vez a través de lo distinto generamos la dinámica holística que nos permite recoger al todo. Entonces, ya acá no son las formas equivalenciales las que priman, sino las formas categoriales. Es decir, que en lugar de relaciones de equivalencia, lo que hay son morfismos. Entonces, esos morfismos permiten que la cosa importante no es encontrar lo común en lo distinto, sino al acercarse a la realidad, ver cómo un objeto se transforma en otro objeto a través de la relación y que ese nuevo objeto es una estructura síntesis de la totalidad. Germán, pero allí, por ejemplo, explicarle a un matemático que es un morfismo es relativamente fácil, Sí. porque es una definición, pero ¿cómo le explica a una persona que no sabe matemáticas qué es un morfismo? ¿Y qué ejemplos de morfismo hay, por ejemplo, en la naturaleza? Sí. El morfismo, desde el punto de vista de la acción del hombre, lo que prima es que cuando uno comienza a actuar, parte de una realidad objetiva, y cuando el proceso se da, termina en otra realidad objetiva, que es distinta, aunque aparentemente parece ser la misma, ¿no? Pero es totalmente distinta en el contexto de toda la acción, de toda la actividad de la acción del hombre. Entonces, tiene uno una manzana, comienza a morderla y a comérsela. Cuando está comiéndose la manzana, es una manzana comida. Y el morfismo ha transformado esa manzana que no se la había comido uno en una manzana comida. Y ese proceso es donde usted no está mirando lo equivalencial, sino cómo a través de la acción del hombre se transforma en otro objeto, en una manzana comida. Y todas las acciones... Es una sobra de manzana. ¿Ah? Es una sobra de manzana. y todas las acciones del hombre siempre están sobre la base de que al actuar uno sobre la realidad, la transforma en otra realidad, que es, desde el punto de vista general, la misma realidad, pero totalmente desde el objeto, es un objeto distinto. A través de la acción se ha transformado en un objeto distinto. Ese es el morfismo. Y ese encuentro de esos morfismos ya no se dan sobre encontrar lo común, sino encontrar lo distinto en eso común que se realiza a través del movimiento o del proceso. ¿Está bien? Eso es muy importante que aclarar, porque si no el morfismo planteado matemáticamente se quedan sin la fuerza que tiene el morfismo dentro de la realidad de los seres humanos. Toda acción del hombre lo que hace no es resolver el problema equivalencial, que es un problema de la cabeza, es transformar el mundo en un objeto en otro objeto. Por ejemplo, hermano, en Farallones, yo tengo una cuenca hidrográfica. Ese es, comillas, mi objeto. Y comienzo a trabajar con él. Y transformo esa cuenca a través de un morfismo de mi acción. De tu acción. Por ejemplo, yo puedo hablar voy a decir una cosa que no me gusta, que la reforesto, que regulo la caza y la pesca, que siembro maderables, etcétera, etcétera. En X tiempo, en un tesuí, ya no es el mismo, estoy en el mismo espacio, pero no es el mismo, ¿no? El mismo objeto. Sí. Pero no solamente en un tiempo de meses, es en cada instante. En cuanto sucede, es un tesuí infinitesimal. Es distinto el objeto.
ya es distinto, ¿no? La acción del hombre cambia totalmente el objeto. Y aunque no haya esa acción del hombre, el propio desarrollo del tiempo cambia el objeto, ¿no? El gran problema, por ejemplo, lo de los compañeros secuestrados, ¿por qué no generalmente no pueden escapar de la selva? Porque ellos están manejándose sobre equivalencias y no sobre morfismos. Su huida los está enfrentando en cada instante a objetos distintos que su acción está transformando y que tiene que ir generando esa dinámica de lo distinto que los está enfrentando a una búsqueda categorial. El que maneje lo categorial sale de la selva, el que maneje lo equivalencial perece en la selva. Tenemos de dar una aproximación de categoría. ¿Qué es? Sí. Ahí la palabra categoría conlleva algunas equivocaciones porque ha sido empleada en la filosofía con otro contexto. Lo categorial en la filosofía es más que todo lo conceptual, que permite en un concepto concreto determinar un proceso de conocimiento. Y entonces a ese proceso de conocimiento se le llama una categoría conceptual. Desde el punto de vista de la matemática, la visión categorial es una visión para superar el concepto estructural. No se trata de una visión fija de las estructuras. La categoría es una concepción dinámica del proceso del conocimiento. Entonces, lo categorial es recoger el continuo en su estructura conceptual no objetiva. Usted con lo categorial no tiene un mundo objetivo que pueda indicar o recoger o aprender entre las manos. Es una concepción de totalidad que te permite desde lo holístico tener el todo conceptual, pero no por fuera de la cabeza. Es una visión que queda en el concepto, que queda en lo escrito, que queda en lo conceptual en cualquier forma, pero no desde una visión objetiva. El mundo categorial no es objetivo, el mundo categorial es holístico, es total. Pero en devenir. Deviniendo. Ese es el fundamento. Ahora, ese mundo categorial, por eso no puede ser equivalencial. No se puede conocer a través de lo equivalencial, sino a través de los morfismos. Porque los morfismos son los que se dan en la construcción de la acción, pero esa acción que se puede concretar en lo holístico, en la totalidad. Germán, ¿y cómo hago yo para aprender, en el sentido de agarrar sobre una categoría A que se transforma en una categoría en B a través de un morfismo? ¿Qué elementos empleo para poder encontrar ese morfismo? Ese morfismo no se puede analizar lógicamente, porque no tiene los seguimientos lineales de la inducción, que primero hace la identidad, después la reflexividad, después la simetrización, después la trascendencia, y a través de la construcción de eso usted va hilando toda la visión objetiva. No, acá no. Usted está fundamentalmente en lo categorial, partiendo de la acción transformadora, y es esa transformación lo que termina siendo.
Los dialécticos hablan que las cosas no son, sino que están siendo. Es El ser siendo. ¿Ah? El ser siendo. El ser siendo. Es decir, haciéndose. Y es esa dinámica de ese hacerse lo que hay que captar en el morfismo. Que esa es la diferencia de la equivalencia, que la equivalencia paraliza el mundo, lo objetiviza, el mundo deja de ser movimiento. La equivalencia sería como una foto, el morfismo como una película. Es un devenir, sí. Es una película, ¿no? ¿Cómo se llama? Un video. Un video. Ese es el morfismo. En lo categorial y el morfismo. El morfismo fundamentalmente se define como video. Qué buena vaina. Entonces, por ejemplo, cuando yo cojo un punto de partida que puede ser cualquiera, y yo me imaginaba ese esquice como un fractal, Sí. donde aquí puedo colgar otro esquice, y en cada uno de esos puntos puedo colgar un esquice. Claro. Sí, en un mundo fractal. Y es que el mundo fractal es un esquice, porque el mundo fractal es categorial. El mundo fractal, y usted se pone a ir de punto en punto, y tenía que recorrer el tiempo por la eternidad. Sí, porque era el ejemplo que ponía cuando vamos a subir a Monserrate. ¿Qué distancia hay de la casa de Germán Zabalas a Monserrate? Dice, para un ser humano en pasos hay 10.000 pasos. Sí. Y para una hormiga, Sí. que tiene que hacer todos los recorridos. Entonces dice, ¿quién recorre más distancia? ¿El hombre o la hormiga? Sí, sí. Y entonces el asunto allí es que termina como en la paradoja de la tortuga y Aquiles. Exactamente. ¿Sí? Es que el ejemplo más interesante para poder uno entender a Zenón y a todo ese proceso es lo fractal, porque lo fractal sí nos permite ver cómo el ir de punto en punto, ¿no?, nos mete en un universo de punto en punto de recorrido, que es diferente recorrer a lo espacial. En lo espacial de aquí a Monserrate, cogemos un teorito y miramos, y son 2 kilómetros, ¿no? En lo puntito, en lo euclidio, el espacio. Miramos el espacio, miramos con un teodolito 2 kilómetros. En la idealización del espacio. Sí, en la idealización del espacio, y vemos la recta, hacemos, ese es el camino. Ahora Pero el que se mete en la estructura fractal son infinitos puntos, y ir de punto en punto, ¿no?, entre 2 puntos por cerca que está el infinito. Luego en el tiempo, usted, para poder hacer el recorrido para llegar a Monserrate, tiene que gastar todo el tiempo del universo. Ya. Entonces ahora vamos a los elementos para construir el esquice. Yo, digamos, construyo, o emergen, más vale, me gustaría, emergen de mi proceso de investigación unas categorías. Sí. Y yo, o más vale, o emerge una primera categoría desde la cual parto. Sí. Y a esa categoría le introduzco como dinamizador un morfismo para que devenga y se transforme en otra. Sí. ¿Cómo es el asunto ahí? Bueno, cuando usted dice introduzco un morfismo, es simplemente actúo. Tu acción, en el sentido que vayas a realizarla, es un morfismo. Yo me territorializo el espacio. Ahí te estás generando una transformación de espacio a territorio, que es lo que Deleuze plantea con toda claridad. En ese momento es que aparece el morfismo. De momento y ahí aparece el morfismo. Antes no. La visión espacial es una visión estructural que emplea las equivalencias y a Euclides para generar toda su geometría. La geometría euclidiana es una idealización del mundo,
¿no? Pero no es un recorrido, no es un hacer del ser humano para apropiarse del espacio, que es precisamente la territorialización, que es donde se aplican los morfismos. Por eso el mundo equivalencial es muy bueno para conceptuar, pero no para realizar. Entonces yo, por ejemplo, parto, aquí tengo mi esquice, usted ya lo tiene, ¿no, jovencita? Sí, sí. Aquí tengo mi esquice. Y la pregunta es, estoy como preocupado de pronto por lo didáctico, ¿no, Germán? Sí. Y tal vez eso nos pone en problema. Es elegido un punto de partida cualquiera, que supongamos que es este, yo en mi devenir emerge la primera categoría, en la cual voy a entrar como punto de partida. Sí. ¿Sí? Y esa va a ser en el mundo de lo divergente, porque es el mundo todavía que Sí. estoy como en el proceso. Usted está enfrentaba a Sí. la diversidad. ¿Sí? En algún momento de esas categorías debo comenzar a hacer cerramiento para que vayan al mundo de lo convergente, Sí, sí. al límite. Entonces está la relación entre el colímite y el límite, entre el cocono y el cono. Sí. Sin embargo, hay en lo que el ejemplo que tú estás poniendo o has puesto, es muy importante ver que lo que realmente se está haciendo es una visión de lo complejo a la reducción. La visión compleja es ese mundo divergente, que es infinito. Pero si tú quieres partir, tienes que hacer una reducción. Y esa reducción es llegar al punto de partida, donde tú partes. Ese punto de partida no es conceptualmente un punto único para todos los seres. Es el punto de partida del ser que comienza a actuar. De mi constructo de realidad. De su construcción de la realidad. Ese es el punto de partida. Por eso ese punto de partida no es un proceso conceptual, es una reducción del mundo complejo. Por eso cuando Mohan habla del mundo complejo, sin hacer reducciones, está simplemente hablando de las equivalencias y del mundo viejo, que no sirve para un carajo. Seguimos en Aristóteles y en todo el mundo kantiano. Es que la gran cosa de la ciencia fue hacer reducción. La ciencia tenía una visión de totalidad, pero cuando hace ciencia, tiene que hacer reducción. Cuando surge lo disciplinar. Todo el proceso disciplinario y lo científico. Se vuelve una base de reducción. Y la ciencia es una berraquera. Lo grave de la ciencia es que pierde la visión de la totalidad, la visión del mundo complejo. De la intuición, de lo no... Y eso le debemos a la patrística, ¿no? Que la exacto, patrística y deja acaba de con... creer que en la magia y en los milagros y en Dios y en toda esa vaina lo acaba, lo vuelve mierda porque todo lo reduce. Pero sin embargo tú decías que de alguna manera tenemos que hacer una reducción para arrancar. Claro, es básico. Sí, por eso es que no es que seamos anticientíficos. Como un problema práctico hay que hacer una reducción. Hay que hacer una reducción y esa es la ciencia. Sí. Y esa es la importancia de la ciencia. Por eso es que no es que la estemos negando. Lo que pasa es que quedarse en la ciencia es quedarse en las cosas más elementales. Entonces podemos decir que casi que con el esquice yo estoy casi que en la cédula de campo, en el problema de la representación. Es un problema de cédula. Y después primero de diario, De campo. después de cédula Sí. y después de ficha. Es decir, toda reducción se va dando a los diferentes niveles, pero siempre tiene que uno reducir.
¿Con quién? Expliquemos, hagamos una pasadita breve, una primera pasada por el esquisse. El esquisse, o un esquisse, donde están como los elementos generales que alguna vez mapeamos, cartografiamos, llamamos. El esquisse parte de que hay una visión teórica del conocimiento que fundamentalmente tiene como objeto precisar la acción que tiene el conocimiento para concretar una solución. Y ese mundo es el mundo teórico. Pero hay un mundo anterior al teórico, que es la visión del colímite, porque el límite es encontrar la solución. Pero para llegar a esa solución hay necesidad de elaborar todo un proceso de pensamiento que nos acerque a la búsqueda de ese límite. Entonces ese colímite es prácticamente la construcción anterior a afrontar una solución. Es decir, el pensamiento tiene antes de actuar, todo un mundo ya elaborado para poder enfrentarse a una solución. Y ese mundo elaborado es casi un mundo no reconocido por el ser, pero existe. Y entonces elaborar todo ese mundo anterior del colímite al límite es sumamente importante y es la primera parte del esquisse, ¿no? Entonces lo primero que hace el esquisse es recoger desde el pensamiento la construcción anterior a actuar, que tiene todo el pensamiento en sí mismo como conformación de su hacer. Por ejemplo, el primer punto es cómo comenzar. Y ese actuar, ese decidirse a actuar, es una realidad que el hombre tiene que manejar. En el proceso pedagógico, lo que uno hace es desarrollar en el niño que está educando a que tome la decisión de actuar, que es el primer punto. Cómo entrar a actuar. Ese actuar está dirigido fundamentalmente a dos aspectos esenciales. ¿Cuál es la base anterior a ese actuar para generar la formulación o la acción que va a tener para buscar un fin? Es decir, la persona va a actuar, pero no entra a actuar, es básica en el concepto de lo que no se tiene claridad para hacer, porque es toda la estructura del colímite que se está construyendo y que por último él tiene que generar la proyección de una acción. Entonces, entre el actuar, el formular y el proyectar, él construye el colímite. Entre el formular, entre el actuar. Entre el actuar, el formular y el proyectar. Esas son las tres grandes dinámicas del colímite. Listo. El actuar aquí, el formular y el proyectar, este es el primer gran triángulo, pues la parte superior es el cocono o el colímite. Listo. ¿No? Entonces, una vez que el hombre tiene... Por eso decía, perdón Germán, por eso decía Einstein que lo más importante era formular un problema, plantear un problema. Plantear el problema. ¿No? Pero ese es instantáneo. El hombre no tiene que ponerse a generar en un papel qué es lo que va a hacer, sino que se le presenta, se le viene un tigre, madre, y él está en la selva. Entonces él tiene que actuar,
pero para actuar tiene que tener una formulación cómo va a pelear con el tigre, porque él sabe que el tigre se le viene encima y lo va a joder con el primer arañatazo, entonces tiene que evitar eso, entonces tiene que ir por un tronco y ponérselo para separarlo, y bueno, una serie de vainas y generar un proyecto para joder al tigre. Pero eso es instantáneamente. En un Fiat. ¿Ah? En un Fiat. En un Fiat. Ese no es, es el colímite. Entonces, lo más importante... En cada instante resuelve todo. ¿Ah? En cada instante resuelve todo. Todo. Y esa visión del colímite es lo que le va a permitir armar a él el gran proyecto del límite. Donde, ¿qué es lo que él va a generar en su dinámica? ¿Qué es la formulación? Es la exploración, aquí lo tiene, la exploración. Pero la exploración ya es una vaina después de que él entra a actuar. Porque cuando él entra a explorar y a pelear con el tigre, él tiene que ver con qué viene, si tiene hambre, qué fiera, o qué va a hacer. Porque puede ser un tigre que se le va a venir, pero si él le sale, el tigre sale corriendo, puede ser. O se le viene encima, o muchas posibilidades. Entonces él tiene que explorar, pero eso ya es un trabajo de límite, ¿no? Él comienza fundamentalmente a llevar a término todo el problema conceptual. Aquí, por ejemplo, pusieron volver, pero el volver es el tercer proceso del límite, porque lo primero que él tiene es que sensorialmente sentir lo que va a hacer. Primero es sentir, después es llegar y después es volver. El volver acá es el tercer nivel del desarrollo en la proyección del límite, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está muy bien el explorar, después es investigar, después es meterse en una serie de vainas, ¿no? Pero antes del volver, él tiene que haber desarrollado todas sus sensaciones, poner los ojos muy bien, sus músculos, su vaina, todo el mundo sensorial. Tiene que dejar el llegar, mejor dicho. ¿Ah? Tiene que dejar el llegar antes del volver. Y antes de llegar, el sentir. Que son los tres, y son límites, son procesos del límite. El ir, el llegar, Y el ir, volver. el llegar, el volver, Eso es. y el transformar son cosas del límite. Son problemas de límite, ¿no? Entonces aquí teníamos un problema. Bueno, pero acabas de explicar y ahora te digo el problema que tenemos acá. Y por último, en ese proceso del explorar y el construir, porque esta es una construcción, el ganarle al tigre, hijo de puta. El ganarle al tigre. Entonces él tiene que generar una realización, y eso está muy bien puesto acá, ¿no? Ahí está embolatado el llegar, ¿no? ¿Dónde estaría el llegar? Si yo tengo aquí la formulación Aquí y está. tengo el volver entre el explorar y el volver, o sea, entre el ir y el volver, Sí. debería estar el Sí. llegar. Usted tiene que, en el problema del explorar, usted tiene que preparar esos sentidos para actuar. Sí. Pero en el momento en que usted le pega el garrotazo al hijo de madre tigre, usted está llegando y encontrándose directamente con el tigre. Si usted se equivoca, el tigre le pega el Entonces, arañazo y lo mata realmente el llegar se resuelve en el encuentro. en el encuentro. Ese es el encuentro. Ahí es donde está la... Y para volver tiene que haber habido encuentro. A porque ver, no puede el volver. encuentro. Si no, no El volver está aquí en este proceso entre el ir y el volver, ¿no? Sí, claro, que ahí está desarrollándose todo eso. Sí. O a ver si el volver no es un problema de acá y aquí realmente aquí sería el llegar, ¿no? Sí, claro que aquí se puede hacer toda una metodología. Sí, en cada parte se pueden hacer todos, pero... Todos esos procesos. Ok. Pero fíjese que una vez que usted vuelve, que cuando usted vuelve, Otra usted le ha jodido al tigre, o el tigre lo ha Y jodido. transformo la relación, ¿Ah? transformo esa Sí, posición. entonces usted hace la realización. Y es ahí donde usted está enfrentado al problema
de llevar a término su acción. Y ese es el esquí, todo el esquí. Y es una vaina pendeja, límite con límite. Pero toda esta parte segunda del límite es una realización. Es un proceso, vea, ahí está. Es un proceso que se da en la acción del hombre para cambiar el mundo. No había entrado. ¿No? Y esta realización es la que se convierte otra vez en un punto de partida. Ahí es un nuevo punto de partida. Se vuelve a convertirse en un colímite. Porque Otra vez otro colímite. Entonces, Germán, el asunto es que aquí tenemos entre el ir y entre esa categoría entre el marco teórico y el territorio, yo hago una exploración. Bueno, yo solamente, sí, lo que pasa es que si uno lo vuelve con un problema de lógica, se pierde. No se pierde. Porque yo en cualquier momento puedo hacer cualquiera de las cuatro cosas. Cualquiera, es una vida que va realizando esa en la acción. Independiente de que el ir, el llegar, el volver a ir, realizar, sean acciones del límite, no quiere decir que no puedan hacer del colímite. Ah, no. Sí, no, es que ahí era lo que estaba formulada. Bueno, pero Pero a mí se me hace que está bastante bueno. que queda muy, y que estaba muy bien realizada, estaba muy bien agarrada. Por aquí habría... Ahora, la pregunta es el problema del método y la metodología. La metodología sería un problema de colímite y el problema del método un problema de límite. En ambos hay, tanto en el colímite como en el límite, existe la metódica, el método y la metodología. La metodología es la concepción total entre la relación del colímite y el límite. Esa es la visión metodológica. Es decir, metodológicamente usted tiene que tener una visión de totalidad de los límites, que está en el pensamiento, que es la base que nos distingue de los animales, porque el animal actúa frente al proceso inmediato, él tiene que actuar o perece, ¿no? El hombre tiene que tener toda una experiencia para poder enfrentar lo que se le presenta, para poder generar una visión de formulación de lo que va a ser y un proyecto para aplicar. Y eso tiene que quedarse instantáneamente en el pensamiento. El hombre genera una arquitectura, el animal devora el mundo. Esa diferencia que hace Federici, de que el ser humano, a diferencia de los animales que devoran el mundo, lo proyecta y lo formula desde la dinámica de su actuar. Él va a actuar, pero la actuación del hombre no es una actuación animal, no es para devorar al mundo, es para formularlo, proyectarlo, y al proyectarlo lograr entrar a una concepción de construcción, que ya es el segundo nivel, que es el límite, que lo lleva a la realización. Porque el animal, el ser humano mata al tigre e inmediatamente él va a tratar de hacer algo con ese tigre, que es realizarlo en un proyecto, comérselo, asarlo, quitarle la piel, es decir, tener una realización. Ahora Marque, El animal, si es un tigre, deja al tigre ahí y sale corriendo. Lo mató. Pero entonces él sale corriendo porque cree que vienen otros tigres. Entonces es distinto el devorar. Sí, pero necesito el teléfono. No, el Alonso lo tengo, que es este. Y unas pistas así, bueno, lo de categorías y funtores, ¿cómo lo viste ahí? Aquí, fíjate que el funtor, Y que llamé a Carlos Gutiérrez más tarde. desde el punto de vista del morfismo, porque aquí
El mundo equivalencial está acá. Para hacer una llamada. El mundo mórfico está acá. Todos los morfismos él los realiza aquí en este mundo. En el mundo del colímite. En el mundo del límite es donde él genera equivalencia. Entonces comienza. Pero la realización de toda esta totalidad es el conocimiento en su construcción de pensamiento. El pensamiento es tanto el problema del límite como el problema del Ahora sí llamamos a los donde se desarrollan las equivalencias acá pero que y acá los morfismos. no, con Alonso Y entonces, ¿por qué uso esquemas de morfismo de categorías y funtores para representar el mundo equivalencial? Porque necesariamente el problema no es que desde el pensamiento uno olvide toda esta dinámica. Esta dinámica sigue presente acá. Lo que pasa es que tanto las equivalencias por sí mismas, si se usan solamente las equivalencias, el hombre comienza a no tener en cuenta su mundo del colímite, que es, dicen que inconsciente. Es el mundo de la lógica borrosa. Es el mundo de la lógica borrosa. Por lo tanto, de todas las posibilidades de realización. Por lo tanto, desde la física cuántica, desde todas las posibilidades de realización. Es aquí. Cuando él escoge uno, Sí. es que vuelve ese mundo borroso un concreto. Un concreto, y esto es, pero aquí tiene que meter equivalencias, y aquí está la ciencia. No es que la ciencia sea mierda. Lo que pasa es que la ciencia no tiene en cuenta este mundo.